En lo más profundo del ser humano existe una pregunta silenciosa que pocos se atreven a formular. ¿Por qué, aun cuando todo parece estar en su lugar, algo dentro de mí sigue incompleto? Quizás has conquistado objetivos, formado vínculos significativos, disfrutado momentos intensos y mantenido tu agenda siempre ocupada. Pero cuando la noche cae y el silencio envuelve tu habitación, surge una sensación difícil de explicar, un hueco interior que nada logra colmar. Ese vacío no siempre se manifiesta con estruendo, en ocasiones apenas murmura, aparece como ansiedad inesperada, como una tristeza sin causa aparente, como una constante sensación de insatisfacción. A veces incluso se oculta detrás del éxito, del entretenimiento o de distracciones interminables. Sin embargo, permanece, constante, hondo, verdadero. Hoy reflexionaremos acerca de ese espacio interior que nada en este mundo consigue llenar. Si estas palabras ya están tocando tu interior, te animo a apoyar este mensaje, compartirlo con quien pueda necesitarlo y escribir en los comentarios: solo Dios llena mi vacío. Que no sea una frase más, sino una confesión sincera de fe. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo dirija cada pensamiento en este tiempo. Tal vez comprendas que ese vacío no es una condena, sino un llamado del cielo. Parte 1. La resonancia eterna dentro del corazón humano. Ese vacío que nada logra satisfacer no surge por casualidad ni es únicamente producto de una decepción reciente. No se limita a un fracaso puntual. Es algo más hondo, más antiguo, más espiritual. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se afirma que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Detente en esa expresión. Eternidad en el corazón. Esto revela que fuimos formados con una dimensión que supera lo temporal, con una sed que trasciende lo pasajero. Imagina un recipiente diseñado para contener agua fresca de manantial. Si intentas llenarlo con arena, humo u otros elementos inadecuados, jamás quedará pleno. No porque el recipiente tenga un defecto, sino porque fue creado con un propósito específico. Así ocurre con el alma humana. Desde el inicio, la humanidad fue hecha para vivir en comunión con su Creador. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, se declara que el ser humano fue formado a imagen y semejanza de Dios. Eso implica que llevamos en nosotros una impronta divina, una orientación hacia lo eterno. Pero cuando el pecado irrumpió en la historia, esa relación se quebró. En Génesis, capítulo 3, se narra cómo Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios. El pecado no solo generó culpa, produjo separación. Y donde existe ruptura con la fuente de la vida, inevitablemente aparece el vacío. Ese vacío es el eco de una comunión interrumpida. Algunos lo reducen a un asunto meramente psicológico, otros lo atribuyen a metas no alcanzadas. Sin embargo, la palabra enseña que el corazón fue creado para algo que el sistema del mundo jamás podrá proporcionar. En el Salmo 42, versículo 1, el salmista expresa: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. La imagen es contundente. Un animal sediento en el desierto no puede sobrevivir con ilusiones. Necesita agua verdadera, agua viva. Ese vacío interior es precisamente esa sed. La sociedad contemporánea ofrece múltiples sustitutos: prestigio profesional, aprobación social, placer inmediato, acumulación de bienes. Pero Jesús declaró en Mateo capítulo 16, versículo 26: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ahí se encuentra el núcleo del asunto. Puedes saturar tu calendario, pero no tu espíritu. Puedes llenar tu hogar, pero no tu interior. Puedes aumentar tus recursos económicos, pero no tu eternidad.
Ese vacío que parece no tener solución es, en realidad, una señal espiritual. Funciona como una alerta interna que indica desconexión de la fuente original. Comprende esto con claridad. El vacío no significa que estés defectuoso, significa que fuiste creado para algo superior. Incluso quienes han recibido a Cristo pueden experimentar nuevamente esa sensación cuando desplazan a Dios del centro y buscan plenitud en otras áreas. La salvación es un don, pero la comunión diaria exige decisión constante. Cuando el Señor deja de ocupar el lugar principal, el alma vuelve a sentirse fragmentada. En Juan, capítulo 4, Jesús dialoga con la mujer samaritana. Ella había intentado llenar su interior a través de relaciones sucesivas, 5 esposos y múltiples intentos de hallar estabilidad. Pero Cristo le revela que el agua que Él ofrece se transforma en una fuente que brota para vida eterna. Esto demuestra que el asunto no es únicamente moral, es existencial, es espiritual. El vacío no se soluciona con mayor actividad, sino con la presencia de Dios. A lo largo de la historia observamos el mismo patrón: imperios que acumularon dominio y terminaron en decadencia, figuras públicas que alcanzaron fama global y confesaron profunda soledad, personas rodeadas de multitudes que, en la intimidad, se sienten aisladas. ¿Por qué sucede esto? Porque el alma no se nutre de aplausos. Agustín de Hipona expresó una idea que sigue vigente: Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón permanece inquieto hasta descansar en ti. Esa inquietud es el vacío. No resulta extraño que en tiempos de crisis las personas busquen lo trascendente. Cuando lo visible falla, el interior clama por lo invisible. Ese vacío constante nos recuerda que fuimos creados para una relación eterna con Dios. Es parte de nuestra identidad espiritual. Es evidencia de que no somos solo materia organizada, sino seres con destino eterno. Entonces surge una interrogante esencial. Si fuimos diseñados para Dios, ¿por qué insistimos en ocupar ese espacio con cualquier otra cosa? La respuesta está relacionada con la inclinación engañosa del corazón humano. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, declara que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Nos convencemos de que el siguiente logro será suficiente. Creemos que la próxima relación será definitiva. Pensamos que el siguiente nivel de éxito apagará esa sensación interior. Y cuando eso no ocurre, el vacío parece hacerse más grande. Sin embargo, ese crecimiento no busca destruirte, sino redirigirte. El vacío puede transformarse en el camino que te conduzca de regreso a Dios. Parte 2. El origen profundo del vacío y la respuesta que viene del cielo. Ese sentimiento de vacío no empezó contigo. No surgió en una decepción reciente, ni apareció únicamente en una temporada complicada de tu vida. Su inicio es mucho más antiguo que tu propia biografía. Su raíz se encuentra en la condición espiritual de la humanidad desde el momento de la caída. Cuando la humanidad decidió alejarse de Dios, no solo quebrantó un mandato, se desligó de la fuente misma de su plenitud. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, se explica que por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y a través del pecado llegó la muerte. Esa muerte no fue únicamente física, fue espiritual, fue separación. Y cuando existe separación de Dios, surge una carencia que nada creado puede suplir. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, afirma que nuestras maldades han levantado un muro entre nosotros y nuestro Dios. Esa barrera no se percibe con los ojos naturales, pero es profundamente real en el interior. Es comparable a una desconexión eléctrica. El aparato continúa en su lugar, pero sin energía pierde su propósito. Así también el corazón humano, desconectado de su Creador, continúa latiendo, produciendo, soñando,
pero lo hace acompañado de una constante sensación de incompletitud. Aquí la enseñanza cristiana adquiere un papel fundamental. El vacío no es meramente un conflicto emocional, es una consecuencia espiritual. Es el resultado del pecado que quebró la relación original con Dios. Muchos intentan llenar ese espacio mejorando su conducta externa. Creen que si alcanzan suficiente bondad, si cumplen normas o si logran determinado estándar moral, finalmente sentirán plenitud. Sin embargo, la Escritura deja claro que el problema no es superficial. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, se nos recuerda que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, y un cuerpo sin vida no puede devolverse la vida a sí mismo. Por eso los esfuerzos humanos, aunque parezcan admirables, no consiguen llenar el vacío. Religiosidad sin relación no satisface. Ética sin nuevo nacimiento no transforma. El vacío indica que necesitamos algo que provenga más allá de nosotros mismos. Y en ese punto aparece la gracia. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús declara que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No una existencia limitada, no una simple supervivencia emocional, vida abundante, plena, restaurada. Jesús no promete únicamente reducir dificultades, promete devolver la vida en su totalidad. La enseñanza de la redención muestra que Cristo no solo murió para perdonar pecados aislados, sino para reconciliarnos con Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, leemos que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Reconciliar implica restaurar lo que estaba roto. Si la raíz del vacío es la separación, la solución es la reconciliación. Cuando alguien recibe a Cristo, ocurre algo profundo en su interior. No siempre se manifiesta con emociones intensas. A veces sucede en silencio, pero es real. El Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, se afirma que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo era el lugar donde residía la presencia divina. Ahora esa presencia no está limitada a una construcción física, mora en el corazón transformado. El vacío empieza a convertirse en morada de Dios. Sin embargo, es necesario entender con claridad doctrinal que la salvación inicia la restauración, pero la plenitud se experimenta en una comunión constante. Hay personas reconciliadas con Dios que viven desconectadas de la fuente diaria de vida espiritual. Es como tener una fuente de agua en casa y decidir no abrir el grifo. Jesús habló de permanecer en Él. En Juan, capítulo 15, versículo 4, dijo: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Permanecer implica continuidad, relación constante, dependencia diaria. Cuando el creyente se distancia de esa comunión, el vacío puede reaparecer como sequedad espiritual. Aquí descubrimos una verdad profunda. La plenitud no es solo un acontecimiento, es una relación viva. El Espíritu Santo no solo confirma la salvación, también produce fruto. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se describe ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Precisamente aquello que el vacío suele erosionar. El sistema del mundo promete alegría, pero ofrece emociones pasajeras. Promete tranquilidad, pero entrega distracciones temporales. Promete amor, pero muchas veces genera dependencia. Solo el Espíritu produce fruto duradero. También es necesario aclarar una idea equivocada. Algunos piensan que el vacío desaparecerá cuando las circunstancias mejoren. No obstante, la Biblia presenta hombres y mujeres llenos de Dios aún en medio de cárceles, persecuciones y carencias. Pablo declara en Filipenses capítulo 4, versículo 11, que aprendió a estar contento en cualquier situación. La palabra
aprendió, indica proceso. No fue instantáneo. Fue el resultado de comprender que Cristo era suficiente. La suficiencia de Cristo es el antídoto contra el vacío. En Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, se afirma que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Completos. No parcialmente satisfechos, no provisionalmente llenos, completos. Esa afirmación es contundente. Si estamos completos en Cristo, entonces el vacío persistente no proviene de falta de provisión divina, sino de no apropiarnos conscientemente de esa verdad. La doctrina cristiana no es teoría abstracta, es fundamento para la existencia. Entender que hemos sido reconciliados, adoptados como hijos y habitados por el Espíritu transforma la forma en que interpretamos nuestras emociones. El vacío deja de ser un enigma sin solución y se convierte en una señal que nos invita a volver a la fuente. También debemos reconocer que el adversario intenta aprovechar ese vacío. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas tentaciones comienzan con una sensación de carencia, con una necesidad mal orientada, con el deseo de alivio inmediato. Pero el Evangelio no ofrece alivio superficial, ofrece transformación interior. Cuando Cristo ocupa el centro del corazón, el vacío pierde su dominio. No desaparecen todas las luchas emocionales, pero cambia la perspectiva. El creyente comprende que su identidad no depende de logros ni de aprobación externa. La enseñanza de la adopción es igualmente esencial. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, se declara que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Muchas veces el vacío está vinculado a una sensación de orfandad espiritual. Pero en Cristo ya no somos huérfanos, tenemos Padre. Y un hijo no vive buscando desesperadamente validación en cada rincón del mundo. Descansa en el amor de su Padre. La cruz no solo canceló una deuda, restauró identidad. Cuando comprendemos esto, enfrentamos el vacío desde otra perspectiva. Ya no lo vemos como un enemigo inexplicable, sino como un recordatorio de nuestra dependencia continua de Dios. La doctrina de la unión con Cristo enseña que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como afirma Colosenses capítulo 3, versículo 3. Esto significa que nuestra seguridad no descansa en circunstancias cambiantes, sino en una realidad eterna e inmutable. Parte 3. Cuando la plenitud se convierte en vivencia cotidiana. Entender la raíz espiritual del vacío es indispensable, pero la verdad revelada en la Escritura no fue dada para permanecer únicamente en la mente. Debe descender al interior y reflejarse en la rutina diaria, porque no es suficiente afirmar que Cristo basta. Es necesario aprender a caminar dentro de esa suficiencia. Muchos creyentes memorizan pasajes, repiten promesas y participan en reuniones, pero en lo secreto continúan experimentando una sequedad persistente. No porque Dios se haya alejado, sino porque la comunión no siempre se cultiva de manera deliberada. La vida espiritual no avanza sola, se fortalece mediante relación. Jesús no invitó a sus seguidores simplemente a aceptar ideas, los llamó a seguirle. Seguir implica cercanía, movimiento y dependencia constante. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, enseñó que quien quisiera ir tras él debía negarse a sí mismo, cargar su cruz cada día y seguirle. Observa esa frase, cada día. La plenitud espiritual no es un evento aislado, es una práctica continua. Imagina una lámpara conectada a una fuente inagotable de energía. Si el cable se desconecta, la lámpara no deja de existir, pero deja de iluminar. Así sucede cuando el creyente descuida la oración, la reflexión en la palabra y el tiempo con Dios. La vida permanece,
pero la luz disminuye. El vacío suele aparecer cuando la conexión se descuida. La oración no es un acto mecánico, es conversación viva, es el espacio donde el alma respira. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta a no vivir dominados por la ansiedad, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con gratitud. El resultado prometido es una paz que supera toda lógica humana. Esa paz no depende de circunstancias ideales, nace de una comunión constante. La palabra de Dios ocupa un lugar central. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, el profeta expresa que encontró las palabras de Dios y las comió, y que ellas fueron gozo y alegría para su corazón. La imagen es clara: alimentarse de la palabra. No observarla a distancia ni estudiarla superficialmente, sino interiorizarla hasta que nutra el ser. Cuando el corazón recibe alimento correcto, el vacío pierde fuerza. La adoración también transforma la experiencia diaria. Adorar no se limita a entonar cánticos en comunidad. Es una actitud profunda del alma. Es reconocer quién es Dios en toda circunstancia. En el Salmo 16, versículo 11, se declara que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No dice que la plenitud se encuentra en la ausencia de problemas, sino en su presencia. La presencia cambia la perspectiva. Quien aprende a acercarse intencionalmente a Dios experimenta una estabilidad interior que el mundo no puede ofrecer. No es euforia permanente, sino fundamento firme. Además, la comunión con otros creyentes es esencial. El aislamiento fortalece el vacío. Hebreos, capítulo 10, versículo 25, anima a no abandonar la reunión con otros. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad. Formamos parte de un cuerpo. Cuando compartimos cargas, intercedemos unos por otros y nos edificamos mutuamente, el vacío pierde terreno. El enemigo a menudo susurra que debemos enfrentar nuestras luchas solos. Hace creer que nadie comprenderá, que mostrar fragilidad es debilidad. Pero la iglesia no es un lugar para aparentar perfección. Es un espacio de sanidad para corazones en proceso. El vacío disminuye cuando se expone en un ambiente de gracia. También es necesario hablar del arrepentimiento constante, no como carga de culpa, sino como ajuste del corazón. Cuando pequeñas concesiones, resentimientos o distracciones ocupan el centro, la comunión se debilita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. Esa limpieza restaura la sensibilidad espiritual. Muchas veces el vacío no proviene de ausencia divina, sino de interferencias acumuladas. La gratitud es otra práctica transformadora. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye a dar gracias en todo, no necesariamente por todo, sino en medio de todo. La gratitud dirige la mirada hacia la fidelidad de Dios. Cuando la mente se concentra solo en lo que falta, el vacío parece expandirse, pero cuando se enfoca en lo que ya ha sido provisto, la perspectiva cambia. También es necesario identificar fuentes falsas de satisfacción. Exceso de actividades, dependencia emocional, búsqueda constante de aprobación, consumo desmedido. No siempre son pecados evidentes, pero pueden convertirse en sustitutos silenciosos. Una pregunta honesta ayuda a discernirlo. ¿Qué ocupa mi mente cuando estoy a solas? ¿Dónde busco alivio inmediato? Allí suele revelarse el intento de llenar el vacío con recursos temporales. Cristo no acepta un lugar secundario en el corazón. Él debe ser el centro. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El orden importa. Cuando lo alteramos, crece la inquietud. Cuando priorizamos el reino, se fortalece la paz.
Vivir esta realidad implica disciplina espiritual, no como peso opresivo, sino como entrenamiento amoroso. Así como el cuerpo requiere ejercicio constante para mantenerse saludable, el alma necesita prácticas espirituales para conservar sensibilidad. El ayuno, por ejemplo, no es solo abstenerse de alimento, es una afirmación de dependencia, es recordarle al cuerpo que no todo deseo necesita satisfacción inmediata y recordarle al alma que su sustento verdadero proviene de Dios. También es imprescindible renovar la mente. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. El vacío se intensifica cuando la mente absorbe continuamente mensajes que exaltan lo temporal como si fuera eterno. Renovar la mente significa sustituir la mentira por la verdad. Aquí emerge una verdad profunda. La plenitud no consiste en no tener necesidades, sino en reconocer la provisión constante de Dios. Siempre dependeremos de su gracia, pero cuando entendemos que esa gracia es suficiente, la necesidad deja de generar angustia y se convierte en confianza. Pablo lo vivió cuando pidió que se le quitara un aguijón en su carne. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, recibió esta respuesta: mi gracia te basta. Esa declaración no eliminó la dificultad, pero transformó completamente su perspectiva. Parte 4. Relatos que muestran cómo Dios llena lo que parecía irrecuperable. La Escritura no es una colección de ideas abstractas, es la narración viva de hombres y mujeres reales que atravesaron vacío, aislamiento, fracaso y desesperanza. Y en cada relato se repite una verdad. Cuando todo parecía insuficiente, Dios demostró ser suficiente. Pensemos primero en David. Antes de portar corona, cuidaba ovejas. Antes de ser aplaudido, fue pasado por alto. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, David ni siquiera fue llamado. En 1 de Samuel, capítulo 16, desfilan los hermanos mayores delante del profeta y ninguno es elegido. David permanecía en el campo, ignorado, aparentemente irrelevante. ¿Imaginas lo que eso pudo provocar en su interior? Sensación de invisibilidad, de no ser considerado. Ese tipo de experiencia suele sembrar un profundo vacío. Sin embargo, lejos de la aprobación humana en los campos solitarios, David cultivó algo más grande: intimidad con Dios. Los salmos que escribió revelan un corazón que aprendió a hallar plenitud en la presencia divina. En el Salmo 23 afirma: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Observa bien esa declaración. No niega la existencia de enemigos ni de valles oscuros. Afirma que nada faltará. La plenitud no depende de la ausencia de conflictos, sino de la cercanía del pastor. David atravesó traiciones, persecuciones, fallas personales serias e incluso consecuencias dolorosas por sus propias decisiones. Pero siempre volvía a la fuente. En el Salmo 51, tras su pecado, no clama solo por restaurar su imagen, pide un corazón renovado. Sabía que el vacío no se soluciona con apariencia externa. Consideremos ahora a la mujer samaritana en Juan, capítulo 4. Acudía al pozo al mediodía, cuando el sol era más intenso, probablemente para evitar miradas y comentarios. Su historial de relaciones rotas no era solo un detalle moral, reflejaba una búsqueda que no había dado resultado. Intentó llenar su vacío con compañía, afecto y validación, y allí, junto al pozo, se encontró con Jesús. Cristo no comenzó acusándola, sino ofreciéndole agua viva. Le explicó que quien bebiera del agua que Él da no volvería a tener sed. No hablaba de agua material, sino de satisfacción espiritual permanente. Después de ese encuentro ocurre algo significativo. Ella deja su cántaro. Ese gesto simboliza que abandonó el medio con el que intentaba saciar su necesidad diaria.
porque había hallado algo superior. El vacío que marcó su pasado se transformó en testimonio. Vencemos también en el hijo pródigo, narrado en Lucas, capítulo 15. Pidió su herencia antes de tiempo, partió a una tierra lejana y dilapidó todo en una vida desenfrenada. Buscó autonomía, placer e independencia. Terminó cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. Es la imagen del vacío llevado al límite, cuando las ilusiones colapsan y solo queda la carencia. El punto decisivo llega cuando vuelve en sí, reconoce su condición y decide regresar a la casa de su padre. La plenitud no comenzó al recuperar bienes materiales, sino al recibir el abrazo del Padre. Ese abrazo restauró identidad antes que provisión. El vacío puede conducirnos lejos, pero también puede impulsarnos a volver al hogar espiritual. Miremos ahora a Elías. Tras una victoria impresionante sobre los profetas de Baal, en Primera de Reyes, capítulo 18, parecería lógico que viviera en entusiasmo permanente. Sin embargo, en el capítulo 19 lo encontramos huyendo y deseando morir. Se siente solo, convencido de que es el único fiel. Incluso quienes caminan profundamente con Dios atraviesan momentos de vacío. Dios no lo confronta con dureza, le concede descanso, alimento y luego se manifiesta en un susurro suave, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Muchas veces esperamos que Dios llene nuestro vacío con eventos espectaculares, pero con frecuencia lo hace en la quietud, en encuentros íntimos. Pensemos también en Pablo. Antes de encontrarse con Cristo, poseía prestigio religioso, formación y reconocimiento. Pero tras su experiencia en el camino a Damasco, todo eso perdió valor frente al conocimiento de Cristo. En Filipenses, capítulo 3, versículo 8, declara que considera todo como pérdida comparado con la excelencia de conocer a Cristo. Pablo comprendió que el vacío no se llena acumulando méritos espirituales, sino cultivando una relación viva. Aún estando encarcelado, escribió cartas impregnadas de gozo. No porque las cadenas fueran cómodas, sino porque su identidad ya no dependía de circunstancias externas. Y no olvidemos a María Magdalena. Según Lucas, capítulo 8, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Su pasado debió estar marcado por oscuridad y tormento interior. Después de su liberación, se convirtió en una seguidora fiel. Estuvo presente en la crucifixión y fue testigo de la resurrección. El vacío más profundo puede transformarse en el escenario donde Dios revela su poder restaurador. Estos relatos enseñan una verdad esencial. El vacío no es señal de abandono definitivo, sino oportunidad de encuentro transformador. Cada uno de estos personajes vivió momentos en los que lo humano resultaba insuficiente, y en todos los casos la plenitud no llegó por acumulación externa, sino por revelación interna de Dios. Es importante notar que ninguno recibió una vida sin desafíos tras encontrarse con Dios. David enfrentó conflictos familiares. La mujer samaritana continuó en su entorno social. Pablo soportó persecuciones. Elías siguió ministrando en tiempos difíciles. La plenitud no eliminó la realidad, transformó la manera de vivirla. El vacío dejó de ser un abismo amenazante y se convirtió en espacio donde la gracia actuó. Quizás te veas reflejado en alguno de ellos. Tal vez te sientas ignorado como David, señalado como la mujer samaritana, distante como el hijo pródigo, exhausto como Elías o marcado por el pasado como María Magdalena. La Biblia demuestra que no existe historia tan fragmentada que Dios no pueda restaurar. Parte 5. Cuando el vacío se transforma en testimonio, el vacío no adopta siempre la misma forma. En ocasiones surge después de una pérdida dolorosa. Otras veces aparece en medio del éxito visible. A veces se manifiesta como un agotamiento constante del alma.
En otras, como esa sensación persistente de que algo falta, aun cuando todo parece estar en su sitio. Imagina a un hombre que dedicó 2 décadas de su vida a edificar una carrera firme. Alcanzó prestigio, estabilidad financiera y reconocimiento social. Su agenda estaba saturada, su teléfono sonaba sin descanso. Sin embargo, cada noche, al cruzar la puerta de su casa, un silencio interior lo inquietaba. Se preguntaba por qué, después de tanto esfuerzo, la satisfacción nunca era duradera. Intentó llenar ese espacio con viajes, nuevos objetivos y entretenimiento continuo. Por momentos parecía funcionar, pero la sensación regresaba. Un día, una crisis inesperada sacudió su estabilidad profesional y lo dejó sin distracciones, sin ruido, sin ocupaciones que adormecieran su interior. En esa vulnerabilidad recordó palabras escuchadas en su niñez acerca de Dios. Comenzó a orar, no con discursos elaborados, sino con sinceridad. No hubo escenas dramáticas ni manifestaciones extraordinarias, pero empezó a experimentar algo distinto. Paz en medio de la incertidumbre. Abrió la Biblia y encontró promesas que parecían dirigidas a su situación. Poco a poco comprendió que su identidad no estaba anclada a un cargo ni a un ingreso. El vacío no se esfumó de inmediato, pero comenzó a convertirse en hambre espiritual, y cuando esa hambre se dirige hacia Dios, conduce a plenitud. Ahora piensa en una mujer que desde joven buscó validación en relaciones afectivas. Sentía que necesitaba ser aceptada para considerarse valiosa. Cada relación iniciaba con esperanza, pero terminaba con heridas, y cada ruptura dejaba un vacío más profundo que el anterior. Con el tiempo empezó a creer que el problema era ella, que nunca sería suficiente. Esa mentira se instaló en su mente como si fuera verdad absoluta. Un día acompañó a una amiga a una reunión cristiana y escuchó que en Cristo somos adoptados como hijos, amados antes de hacer algo para merecerlo. Oyó que la cruz es la prueba de un amor incondicional. Por primera vez comprendió que su valor no dependía de la aprobación de otros. El cambio fue un proceso, no un instante. Hubo recaídas emocionales y momentos en que viejas inseguridades intentaron dominarla. Pero cada vez que regresaba a la Escritura, encontraba verdades que confrontaban sus temores. Con el tiempo, el vacío que antes la empujaba a buscar compañía desesperadamente se convirtió en espacio de intimidad con Dios. Aprendió a estar sola, sin sentirse abandonada. El vacío se transformó en una dependencia sana. Considera ahora a un joven que creció en un entorno espiritual, pero durante su adolescencia decidió alejarse. Buscó experiencias intensas, amistades superficiales y decisiones impulsivas. Por un tiempo, la emoción parecía suficiente. Sin embargo, después de cada experiencia quedaba una sensación de desgaste interior. Una noche, tras una fuerte discusión con sus padres, salió a caminar sin rumbo. Mientras avanzaba, sintió un peso interno difícil de explicar. Recordó versículos aprendidos en su infancia. Recordó que Dios no abandona. Esa noche no resolvió todo, pero marcó el inicio de su retorno. Volvió a asistir a reuniones. Escuchó mensajes centrados en gracia, no en condena. Comprendió que el vacío que intentó silenciar con intensidad era en realidad una señal de que se había alejado de su diseño original. El vacío dejó de ser enemigo y se convirtió en brújula. También existen testimonios silenciosos, personas que nunca tocaron fondo visible, pero que durante años convivieron con una sensación constante de incompletitud. Cumplían con responsabilidades y eran vistas como exitosas, pero en su interior sabían que algo faltaba. Cuando comenzaron a cultivar una relación personal con Dios, descubrieron que la plenitud no es un estado emocional permanente, sino la conciencia constante de la presencia divina. El vacío no se llenó con ruido,
sino con compañía. Es necesario entender que estos testimonios no son relatos idealizados, reflejan procesos reales. La transformación espiritual raramente es instantánea en todos los aspectos. Es un camino progresivo. En cada historia hay un punto decisivo, el momento en que la persona reconoce que lo intentado hasta ahora no ha sido suficiente. Ese reconocimiento es crucial. Mientras el corazón crea que puede llenarse por sí mismo, seguirá girando en círculos. La humildad abre paso a la plenitud. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, se afirma que Dios se opone a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. La humildad no es debilidad, es admitir necesidad. El vacío se vuelve destructivo cuando se combina con orgullo, pero se vuelve transformador cuando se une a la rendición. Quizás te veas reflejado en alguno de estos escenarios. Tal vez tu vacío no es evidente para otros. Puede que nadie sospeche que por dentro te sientes incompleto, pero Dios lo ve y más aún, no lo ignora. El salmista declara en el Salmo 34, versículo 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, no distante, sino cercano. El vacío no aleja a Dios, lo acerca. Hay algo profundamente consolador en esa verdad. No necesitas arreglarte por completo antes de acercarte a Él. No tienes que fingir fortaleza. Puedes presentarte con honestidad. Muchos testimonios comienzan con una oración sencilla. Señor, ya no sé cómo llenar esto. Ayúdame. Y Dios responde. A veces mediante su palabra, otras veces por medio de alguien que llega en el momento preciso, otras en un silencio donde el corazón percibe una paz inexplicable. El paso del vacío al testimonio no sucede porque las circunstancias cambien de forma mágica, sino porque la perspectiva se transforma de manera radical. Parte 6. Fundamentos cotidianos para no regresar al mismo vacío. El vacío puede convertirse en un punto de encuentro con Dios, pero también puede reaparecer si no aprendemos a caminar con discernimiento espiritual. No se trata de vivir con miedo permanente, sino con conciencia. La plenitud en Cristo es verdadera, pero necesita cultivarse día tras día. El primer fundamento es recordar tu identidad en Dios. Muchos vacíos resurgen cuando olvidamos quiénes somos en Él. Si vuelves a definirte por tus errores, por tus fracasos o por la opinión ajena, el corazón comienza a perder estabilidad. Sin embargo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos describe como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. No es una frase motivacional, es una verdad espiritual. Cuando el creyente inicia cada jornada recordando que pertenece a Dios, que ha sido adoptado y reconciliado, el vacío pierde terreno. La identidad correcta produce firmeza interior. El segundo fundamento es ordenar las prioridades. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 21, que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. El vacío tiende a crecer cuando el corazón se aferra desmedidamente a lo temporal. No porque lo temporal sea necesariamente negativo, sino porque no fue creado para sostener el alma. Reordenar prioridades no implica descuidar responsabilidades, sino asegurarse de que Dios no haya sido desplazado al margen. La oración no debe ser el recurso final del día, sino el punto de partida. El tercer fundamento es aprender a descansar en Dios. Vivimos en una cultura que exalta la productividad incesante. El descanso suele interpretarse como debilidad, pero en el Salmo 46, versículo 10, se nos invita a estar quietos y reconocer que Él es Dios. La quietud no es pasividad inútil, es confianza activa, es aceptar que no todo depende de nuestro esfuerzo. El vacío puede intensificarse cuando el alma vive en agotamiento continuo. El descanso espiritual, momentos de silencio, reflexión y adoración
permite que el interior respire. El cuarto fundamento es proteger las entradas del corazón. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, exhorta a guardar el corazón con diligencia, porque de él fluye la vida. Las influencias que permitimos, las conversaciones que escuchamos y el contenido que consumimos moldean nuestra percepción. Si alimentamos la mente con comparaciones constantes o con mensajes que glorifican el éxito superficial, el vacío puede regresar disfrazado de insatisfacción permanente. Cuidar el corazón implica decidir conscientemente qué nutre nuestros pensamientos. El quinto fundamento es practicar la gratitud de manera intencional, no solo como emoción espontánea, sino como disciplina espiritual. Cuando el creyente entrena su mente para reconocer la fidelidad de Dios en lo cotidiano, el vacío pierde su discurso de carencia. Agradecer por lo pequeño amplía la mirada hacia lo eterno. El sexto fundamento es servir a otros. Existe algo profundamente transformador en salir del propio enfoque. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, se nos recuerda que hay mayor dicha en dar que en recibir. El vacío tiende a centrarnos en lo que creemos que nos falta. El servicio nos conecta con propósito. Cuando una persona usa sus dones para bendecir, descubre que su vida tiene impacto, y el impacto otorga significado. El séptimo fundamento es aceptar los procesos. La plenitud no siempre se experimenta de manera inmediata. Hay etapas de crecimiento, de sanidad emocional y de restauración progresiva. Pretender resultados instantáneos puede generar frustración innecesaria. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se afirma que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a término hasta el día de Jesucristo. Eso habla de un proceso continuo. Aceptar el proceso no es resignarse, es confiar en que Dios obra incluso cuando no vemos cambios evidentes. El octavo fundamento es identificar sustitutos encubiertos. A veces, el vacío regresa porque hemos colocado expectativas excesivas en personas o logros. Ningún ser humano puede ocupar el lugar que corresponde a Dios. Cuando exigimos a otros que llenen completamente nuestro interior, inevitablemente surge decepción. El amor humano es valioso, pero limitado. Solo el amor divino es ilimitado. El noveno fundamento es cultivar sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu no solo orienta en decisiones morales, también alerta cuando comenzamos a desviarnos internamente. Esa leve incomodidad, esa percepción de desalineación, es gracia preventiva. Ignorar esa voz puede llevar nuevamente a caminos que intensifican el vacío. El décimo fundamento es mantener viva la esperanza eterna. Cuando el creyente pierde de vista la eternidad, comienza a evaluar todo desde una perspectiva puramente temporal. Y lo temporal, por naturaleza, no puede satisfacer un alma eterna. Colosenses, capítulo 3, versículo 2, nos invita a poner la mirada en las cosas de arriba y no solo en las de la tierra. No significa evadir la realidad presente, sino interpretarla desde un horizonte mayor. La esperanza eterna reordena el corazón. Es importante comprender que estos fundamentos no son fórmulas mágicas, son senderos de sabiduría. Son prácticas que fortalecen la relación con Dios y mantienen el corazón alineado. Cuando el vacío intente reaparecer, no es necesario entrar en desesperación. Podemos preguntarnos con sinceridad, ¿he descuidado mi comunión? ¿He permitido que algo ocupe el centro? ¿He olvidado mi identidad en Cristo? La reflexión guiada por el Espíritu es saludable. También debemos rechazar la culpa paralizante. Esa culpa que inmoviliza no proviene de Dios. El Espíritu convence con el propósito de restaurar. El enemigo acusa para destruir. Dios corrige para sanar. Parte 7. Cuando la plenitud se transforma en vida compartida. El vacío espiritual muchas veces se vive en silencio.
Numerosas personas lo enfrentan sin expresarlo, pensando que son las únicas que experimentan esa carencia interior. Sin embargo, el Evangelio no fue pensado para vivirse en soledad. La plenitud que Cristo concede no solo cambia individuos, edifica una familia espiritual. Desde el comienzo, Dios dejó claro que no era bueno que el hombre estuviera solo. En Génesis, capítulo 2, versículo 18, se declara este principio. Aunque el contexto inmediato se relaciona con la creación de la mujer, la enseñanza revela algo más profundo. El ser humano fue diseñado para relación. Cuando la comunidad se fragmenta, el vacío se intensifica. Cuando la comunión se restaura, el alma cobra fuerza. En Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, se describe a la iglesia primitiva perseverando en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Compartían lo que poseían, se sostenían mutuamente y experimentaban gozo sincero en el corazón. No eran personas perfectas. Cada una tenía procesos y luchas distintas, pero compartían un fundamento común. Cristo ocupaba el centro. Cuando Cristo es el eje compartido, el vacío individual comienza a diluirse en una vivencia colectiva de gracia. Hay algo profundamente sanador en saber que no enfrentas tus luchas en soledad, que otros también atravesaron temporadas de sequedad y hallaron restauración en Dios. La confesión sincera, el acompañamiento espiritual y la oración conjunta fortalecen el corazón. Santiago, capítulo 5, versículo 16, exhorta a confesar las faltas unos a otros y a orar mutuamente para recibir sanidad. La restauración está ligada a la transparencia y a la intercesión compartida. El vacío crece en la oscuridad del aislamiento. Pierde fuerza bajo la luz de la comunión. La iglesia no es un escenario donde se aparenta perfección constante. Es un espacio donde se reconoce la necesidad y se experimenta gracia compartida. Cuando alguien atraviesa un desierto espiritual, otros pueden sostenerlo con fe. Cuando uno se debilita, otro puede fortalecerlo. En 1 Corintios, capítulo 12, se presenta la imagen del cuerpo con muchos miembros y una sola cabeza. Si uno sufre, todos participan en ese sufrimiento. Si uno recibe honra, todos se alegran. Esa figura es poderosa, porque muestra que el vacío de una persona no es asunto exclusivamente privado, es oportunidad para que el cuerpo actúe en amor. Al compartir cargas, el peso se distribuye. Al celebrar victorias espirituales, la esperanza se multiplica. También es necesario comprender que la comunidad no elimina automáticamente el vacío, pero sí lo ubica en un contexto más amplio. Nos recuerda que la vida cristiana es un caminar conjunto hacia una meta común. Hebreos capítulo 12, versículo 1 menciona una gran nube de testigos que nos rodea. No estamos solos en la historia de la fe. Formamos parte de una cadena generacional de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos semejantes y encontraron en Dios su sustento. El vacío deja de percibirse como anomalía personal y se entiende como parte del proceso humano redimido. La comunidad también protege contra engaños sutiles. Cuando alguien comienza a buscar sustitutos para llenar su interior, otros pueden advertirle con amor. Proverbios, capítulo 27, versículo 17, declara que el hierro afila al hierro. La corrección en amor previene caídas más profundas. Pero la comunidad no solo protege, también celebra. Cuando un creyente experimenta renovación espiritual, su testimonio edifica a los demás. Al escuchar cómo Dios llenó el vacío de alguien en tiempos difíciles, otros reciben ánimo. La fe se fortalece al contemplar la obra de Dios en otras vidas. Hay algo aún más profundo. La unidad espiritual refleja el carácter mismo de Dios.
En Juan, capítulo 17, Jesús ora para que sus discípulos sean uno. Esa unidad no significa uniformidad, sino comunión basada en amor. Cuando existe unidad, el mundo puede ver un reflejo tangible de Cristo. El vacío suele producir división, comparaciones, envidia, competencia, pero la plenitud en Cristo genera humildad y servicio. Cuando comprendemos que estamos completos en Él, no necesitamos competir por valor. Podemos celebrar el llamado ajeno sin sentir amenaza. Podemos servir sin buscar reconocimiento constante. La familia espiritual también ofrece un marco para el crecimiento continuo. Estudio bíblico, tiempos de oración, mentoría y acompañamiento pastoral. Todo ello crea un ambiente donde el alma madura. La madurez espiritual disminuye la intensidad de vacíos pasajeros. Es cierto que incluso en comunidad surgen conflictos. Sin embargo, cuando se enfrentan con gracia, fortalecen los lazos. Efesios capítulo 4, versículo 32, anima a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos mutuamente. El perdón compartido mantiene el corazón ligero. Cuando una comunidad practica el perdón, el vacío originado por resentimientos acumulados se disipa. La iglesia es el lugar donde aprendemos a amar como Cristo amó, y ese amor práctico es uno de los antídotos más poderosos contra la sensación de insignificancia. Cuando alguien se siente visto, escuchado y valorado, el vacío pierde intensidad. No fuimos creados solo para recibir plenitud de manera individual, sino para formar parte de un cuerpo donde la gracia fluye en múltiples direcciones. Parte 8. El vacío como señal de eternidad. Hasta aquí hemos considerado el vacío como resultado de la separación, como espacio de encuentro con Dios, como oportunidad de transformación y como experiencia que se comparte en comunidad. Pero existe una dimensión todavía más profunda. El vacío también nos recuerda que esta vida no es el destino definitivo. Hay una razón por la cual incluso creyentes maduros, viviendo en comunión constante con Dios, experimentan momentos de anhelo que nada en la tierra logra satisfacer por completo. No es falta de fe, es la eternidad grabada en el corazón humano. El apóstol Pablo escribe en Romanos, capítulo 8, versículo 23, que nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese gemido no es desesperanza, es expectativa de algo mayor. En su dimensión más profunda, el vacío es eco del cielo. Aunque experimentemos paz, gozo y propósito en Cristo, sabemos que habitamos un mundo marcado por el pecado. Observamos injusticia, enfermedad y muerte. Sentimos nuestras limitaciones. Reconocemos nuestra fragilidad. Nada aquí es permanente y el alma lo percibe. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, se nos exhorta a fijar la mirada no en lo visible, sino en lo invisible, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. El vacío muchas veces surge cuando tratamos de hacer eterno aquello que por naturaleza es pasajero. Cuando comprendemos que la plenitud total no está negada, sino prometida, nuestra perspectiva cambia. En Hebreos capítulo 11, se habla de hombres y mujeres de fe que reconocían ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Anhelaban una patria mejor, una celestial. No despreciaban la vida presente, pero entendían que no era definitiva. El vacío puede verse entonces como una nostalgia espiritual, como la conciencia interna de que fuimos creados para algo más que lo que los ojos pueden contemplar. Jesús mismo declaró que iba a preparar lugar para nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 2, afirmó que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Esa promesa redefine el presente y nos recuerda que la historia no concluye con la muerte. El vacío pierde su tono trágico cuando se ilumina con esperanza eterna. No obstante, debemos evitar un error:
La esperanza futura no es motivo para desconectarnos del ahora. Es impulso para vivir con propósito en el presente. Saber que poseemos una herencia incorruptible, como enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos fortalece para atravesar tiempos difíciles sin caer en desesperación. El vacío no demuestra que Dios haya fallado. Indica que todavía no hemos alcanzado la consumación plena. Hay ocasiones en que aun después de orar, servir y adorar, sentimos un anhelo profundo que no sabemos explicar. No es insatisfacción pecaminosa, sino conciencia de que estamos de paso. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, se nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos aquí, pero pertenecemos allá. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, el vacío adquiere nuevo significado. Ya no es solo carencia, es expectativa. También la creación participa de esta realidad. Romanos capítulo 8, versículo 22, declara que toda la creación gime esperando redención. El vacío no es experiencia exclusiva del ser humano, forma parte de una realidad universal afectada por la caída. Pero así como la creación gime, también aguarda con esperanza. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, promete que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. No es simple poesía, es afirmación firme de restauración final. La plenitud completa está asegurada. Mientras tanto, vivimos entre el ya y el todavía no. Ya hemos sido reconciliados, pero aún esperamos redención plena. Ya poseemos al Espíritu como garantía, pero aguardamos la manifestación total. Ese intervalo puede sentirse como vacío, pero es un vacío lleno de promesa. Imagina a alguien que ha recibido confirmación de una gran herencia, aunque todavía no la disfruta en su totalidad. Sabe que le pertenece y vive con seguridad, pero espera el día en que la recibirá plenamente. Así funciona nuestra esperanza. El Espíritu Santo es llamado en Efesios, capítulo 1, versículo 14, la garantía de nuestra herencia, un anticipo de lo que vendrá. La plenitud actual es real, pero es adelanto. Esto transforma la manera en que interpretamos los momentos de anhelo profundo. No los vemos como fracaso espiritual, sino como recordatorio de nuestro destino eterno. Existe una tensión saludable en la vida cristiana. Disfrutamos la presencia de Dios hoy, pero anhelamos contemplarla cara a cara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, declara que aún no se ha manifestado plenamente lo que seremos, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La resolución final del vacío se encuentra en esa promesa. Hasta entonces, el creyente aprende a vivir con esperanza activa. No escapismo ni negación de la realidad, sino confianza firme en que la historia culmina en gloria. Parte 9. Cuando el vacío se inclina ante la plenitud eterna, hemos transitado un recorrido profundo. Hemos contemplado el vacío desde su raíz espiritual, desde su fundamento doctrinal, desde la práctica diaria, a través de relatos bíblicos, testimonios actuales, principios de vida y la esperanza futura. Ahora es momento de hacer una pausa y permitir que todo esto se asiente en lo más íntimo del corazón. Ese vacío que nada parece llenar no es una falla en tu diseño. Es una señal de tu origen y también de tu destino. Fuiste creado para Dios. Fuiste formado para una comunión eterna. Y mientras intentes ocupar ese espacio con aquello que es limitado, el alma permanecerá inquieta. Pero hay una verdad central que debe quedar grabada con firmeza. En Cristo existe plenitud verdadera. Colosenses capítulo 1, versículo 19, afirma que al Padre le agradó que en Cristo habitara toda plenitud, no una parte, no una fracción, toda plenitud. Y en el capítulo 2, versículo 10, se declara que nosotros estamos completos en Él. Estar completo no implica ausencia de desafíos, implica identidad firme.
Muchos pasan la vida persiguiendo una sensación que siempre parece escurrirse entre los dedos. Buscan reconocimiento, seguridad, experiencias intensas o aprobación constante. Y aunque cada logro produce satisfacción momentánea, el interior sigue sin llenarse por completo. Porque el vacío no fue creado para ser ocupado por cosas, fue creado para ser habitado por Dios. Imagina un trono en el centro del corazón. Ese trono no permanece desocupado. Si Dios no lo ocupa, algo más lo hará: el orgullo, el temor, el deseo desordenado, la ambición o la dependencia emocional. Pero cuando Cristo se sienta en ese lugar central, las demás áreas comienzan a ordenarse. Jesús declaró en Juan, capítulo 7, versículo 37, que quien tenga sed puede acudir a Él y beber. Y añadió que de su interior fluirán ríos de agua viva. Observa la diferencia. No solo se trata de recibir, sino de convertirse en fuente. Cuando Cristo llena el vacío, el corazón deja de vivir en constante carencia y empieza a desbordarse hacia otros. Eso transforma el propósito. Ya no buscas desesperadamente quien te complete, comienzas a reflejar la plenitud que has recibido. Quizás ahora mismo sientes que has probado muchas alternativas. Tal vez recuerdas etapas donde corriste lejos, o quizás llevas años caminando en la fe, pero últimamente percibes una sequedad difícil de explicar. Escucha con atención. No importa cuán hondo parezca el vacío, la gracia de Dios es aún más profunda. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 asegura que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Ni el pasado, ni el presente, ni lo que vendrá. Esa certeza es ancla firme para el alma. El adversario intentará convencerte de que tu vacío es prueba de un defecto irreversible, pero la Escritura muestra que el vacío puede ser el punto de partida hacia un encuentro más profundo. A veces Dios permite que las fuentes temporales se agoten para que descubramos la fuente eterna. Quizás recientemente algo se ha derrumbado en tu vida. Tal vez relaciones cambiaron, proyectos se detuvieron o expectativas no se cumplieron. Y ese colapso dejó al descubierto un espacio interior que duele. No te apresures a llenarlo con distracciones. Permite que ese espacio se convierta en altar. Habla con Dios con sencillez. No necesitas discursos elaborados. Puedes decir: Señor, aquí está este vacío. No quiero seguir llenándolo con lo que no satisface. Llena tú este lugar. Esa oración sencilla tiene fuerza. El Salmo 107, versículo 9, declara que Dios sacia al alma necesitada y colma de bien al hambriento. No es optimismo superficial, es promesa firme. Cuando el alma reconoce su hambre y la orienta hacia Dios, encuentra verdadero sustento. Tal vez te preguntes, ¿cómo saber si realmente estás siendo llenado? La respuesta no siempre llega como emoción intensa. A veces se manifiesta como paz creciente, como estabilidad progresiva, como un deseo renovado de buscar a Dios, como sensibilidad más clara al Espíritu. La plenitud en Cristo produce transformación interna continua. También es necesario recordar que el vacío no desaparecerá completamente hasta que estemos en la presencia plena de Dios. Vivimos en la tensión entre lo que ya hemos recibido y lo que aún esperamos. Pero esa tensión ahora está impregnada de esperanza, no de desesperación. Filipenses capítulo 4, versículo 13, afirma que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No habla necesariamente de hazañas espectaculares, sino de suficiencia en cualquier circunstancia. Cristo es la fuerza que sostiene el corazón cuando el vacío intenta regresar. Y cuando alguien vive con esta convicción, su vida se convierte en testimonio silencioso. Otros perciben que no depende excesivamente de lo externo, que su estabilidad no fluctúa con cada cambio, que hay algo profundo que lo sostiene. Esa firmeza no es arrogancia, es plenitud en Cristo.
Hoy puedes tomar una decisión clara. Puedes dejar de luchar contra el vacío como si fuera tu enemigo personal y comenzar a verlo como señal que te dirige hacia la única fuente capaz de llenarlo. No necesitas tener todas las respuestas ni sentir todo perfectamente claro. Solo necesitas rendirte. Rendirse no es perder, es confiar.